Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy, pues, estuve analizando un video de toda esta gente que ha salido alrededor de Pus y Tinieblas, este canal de protestante que el muchacho Pus y Tinieblas salió y atacó a Rafael y le inventó la doctrina del pin 1, pin 2, pin 3, dame 3 versículos para hacer doctrina. Y en estos pues salió un muchacho llamado Isaac Fuentes. Quiero que analicemos un poco el video que él hace, porque presenta una parte de mi video, pero cuando voy a poner a mostrar lo que dice Pus y Tinieblas sobre que con 3 versículos ellos arman doctrinas, esa parte la cortó. Que él comienza a decir, no, es que el hermano quiso decir tal cosa, y va a dar 3 versículos bíblicos que no tienen nada que ver con el supuesto probar que la Biblia dice que hay que utilizar 3 versículos para hacer doctrina. Y lo vamos a mirar. Entonces vamos a empezar aquí con el video de este señor. Vean, aquí empiezo yo. Entonces, bueno, a mí estoy aquí hablando hablando Luz y Tinieblas, pero cuando voy a hablar de lo que dice Luz y Tinieblas, me interrumpe el video. Pero llega un momento que él dice, no, es que hay una regla, ¿sí?, de la hermenéutica. Bendiga, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Si ven, ahí lo cortó. No dejó que yo terminara la frase. Y ahí sale Isaac a tratar de arreglarle la embarrada a Pus y Tinieblas. Les saludo a su hermano Isaac Fuentes. Hay un tema muy importante que es necesario aclarar. Y son algunas cosas que se han dicho, que se han estado... comentarios que se han estado reciclando sobre lo que pasó con nuestro hermano del canal de Luz o Tinieblas cuando se enfrentó con Rafael Díaz, en este caso en esa conferencia. Y es que el tema a tratar, ¿sí?, el tema a tratar de lo que se estaba hablando, lo que está en juego, lo que se tiene que tocar, no es si se necesitan 3 citas de la Sagrada Escritura para poder comprobar una doctrina. Eso sí estaba en juego, porque Rafael Díaz le dijo, ¿de dónde sacó usted ese cuento de que con 3 citas bíblicas se hacen doctrina? Y lo vamos a escuchar más adelante. Pero ahora van a escuchar, miren cómo Isaac se confunde. Primero habla que Pus y Tinieblas le preguntó sobre la penitencia. Luego dice que no, que le preguntó fue sobre la confesión. Y por último vuelve y dice, no, que sí, que le estaba preguntando sobre la penitencia. O sea, ni siquiera él sabe sobre qué le estaba preguntando Pus y Tinieblas a Rafael Díaz. El tema es comprobar si la penitencia romana es verdadera. Miren, o es comienza hablando de la penitencia. Y la evidencia que comprueba los hechos, ya sea de que la penitencia romana es verdadera o es falsa, es la palabra de Dios. Lo que el hermano de Luz o Tinieblas, del canal de Luz o Tinieblas, le pidió a comprobar a Rafael Díaz fueron 3 citas de la palabra de Dios donde algún apóstol ejecutara la penitencia a la manera romana, es decir, que ejecutara, ¿sí?, que le perdonara los pecados a otro hombre mediante penitencia. Y ahora habla de perdonar de pecados. Si escuchan, él no sabe ni de qué estaba preguntando Luz y Tinieblas. Ahora vamos aquí un momentico. Ok. Bueno, esto ya lo vamos a mostrar. la confesión. Y Rafael Díaz no pudo responder y seguimos esperando su respuesta. Y al apologista Rodrigo Calvo le digo claramente, y a cualquier otro apologeta romano, que seguimos esperando la respuesta. Bueno, aquí están las respuestas. Ya les dieron en un video, pero se hicieron los locos. Aquí están los 7 sacramentos, donde están respaldados con 2, 3, 4 versículos. Pues hay muchos más, obviamente, pero pues se hace una pequeña escogencia y aquí tenemos los dos, confesión y penitencia, para que Isaac no se confunda. Entonces, sobre la confesión puse estos 3, aunque hay casi 6 versículos o más de la confesión, y de la penitencia puse estos.
4, aunque también hay más de la penitencia. Entonces, que ustedes se pueden dar cuenta que aquí en total tenemos 7 versículos bíblicos y pueden tomar nota: Juan 20, 22, 23 sobre perdón de pecados, Hechos 19, 18, 2 Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19, Lucas 19 para la penitencia, Lucas 19, 8, 9, Romanos 2, 4 al 5, Colosenses 3, 5 y Hebreos 6, 6. Nos habla sobre la penitencia. Ahí ya queda claro y vamos a seguir. No tome constancia de que Rafael Díaz desvió el tema que realmente nos ocupa para evadir la carga de la prueba. Cuando el hermano del uso tinieblas dijo, según las reglas de la hermenéutica, él dijo que... Miren cómo suspira. Él trata de ver cómo va a arreglar lo que dijo Pussy Tinieblas. Pongan atención, miren cómo duda y cómo piensa cómo va a cuadrar lo que explica. La hermenéutica, él dijo que una doctrina no se puede legitimar con un solo versículo, mucho menos si ese verso es oscuro, porque según las reglas de la hermenéutica se necesita... Para él es un verso oscuro que Jesús diga a los apóstoles: a quienes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Yo no le veo lo oscuro. Ellos le ven oscuridad a Juan 6, donde Jesús dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que bebe mi sangre, el que bebe mi sangre y come mi carne, yo le resucitaré el último día, etcétera, etcétera. Para ellos eso es oscuro, ¿no? Y dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vivirá eternamente. Para ellos eso es oscuro. Eso es lo gracioso, ¿no? Pero bueno, sigamos. Más de un verso. Y han salido muchos ahí en el internet a decir, como Rodrigo Calvo, que el hermano está mintiendo, que no hay ninguna regla de la hermenéutica que afirme que se necesita más de un verso para poder comprobar una doctrina. Mentira, sí hay esa regla y lo vamos a comprobar. Entonces, el afirmar que el hermano del canal del uso tinieblas dijo que hay una regla de la hermenéutica que declara que la doctrina se establece de 3 versos es una calumnia y es ridículo, porque el hermano... Él dice que eso es calumnia y es ridículo, que Pussy Tinieblas jamás dijo que con 3 versículos bíblicos se hacía doctrina. Ahora vamos a mirarlo, ahora la triste realidad. Escuchemos lo que él dijo. Hicieron lo que acaba de decir en Juan 20, 23, por favor. Versículo y todo. ¿Me está dando una orden o dice quiero 3? Que porque, pero algo que usted dijo bien importante. Y fíjese que yo nunca había escuchado eso, pero que no desatenderse al ruido del corazón. Usted dijo algo, repítalo porque no quiero malinterpretar su palabra. Dijo algo de 3. Dijo algo de 3. Pongan atención a lo que dice de 3. A ver si es mentira lo que decimos o Isaac está mintiendo, tratando de tapar la embarrada de luz y tinieblas. Para hacer una doctrina tiene que haber 3 versículos. Para hacer una doctrina tiene que haber 3 versículos. Ojo, escúchenlo de nuevo. Pero algo que usted dijo bien importante. Y fíjese que yo nunca había escuchado eso, pero que no desatenderse. Escuchen. Que con 3 versículos se hace una doctrina. Dijo algo de 3. Para hacer una doctrina tiene que haber 3 versículos de acuerdo a lo que usted acaba de decir. Para que, otra vez, una vez más. Algo de 3. Para hacer una doctrina tiene que haber 3 versículos de acuerdo. Para que sea una doctrina tiene que haber 3 versículos de apoyo. Pin 1, pin 2, pin 3. ¿Qué es lo que dice Isaac? Versos es una calumnia y es ridículo, porque 3 versos es una...
que la doctrina se establece de 3 versos, es una calumnia y es ridículo, porque el hermano... Es una calumnia y es ridículo, ¿no? Nuevamente. Para hacer una doctrina tiene que haber 3 versículos de acuerdo a lo que usted acaba de decir. Los sacerdotes perdonan pecados. Ahora a los apóstoles se les dio la orden. Entonces ustedes ven, y más adelante él empieza a decir, sí, que 3 versículos para hacer doctrina, y vemos que Isaac simplemente trató de disfrazar lo que dijo Luz y Tinieblas para que no quedara en evidencia las falencias tan graves de las doctrinas protestantes. Nuestro hermano del canal Luz o Tinieblas no dijo eso. ¿Es broma? Bueno, analizaremos las reglas de la hermenéutica. Número 1, solamente algunas. Perdón, estoy un poquito lleno. Los pasajes claros interpretan los pasajes menos claros. Eso quiere decir que una enseñanza o teoría teológica basada en un pasaje no claro no puede ser tomada como una creencia infalible, a menos que pueda ser interpretada y legitimada claramente mediante un segundo y en su caso tercer pasaje más claro que compruebe los hechos de discusión. Ok, esa es una regla. La otra regla es comparar los pasajes paralelos. Se deben hacer paralelismos o concordancias con otros versos bíblicos que puedan complementar y arrojar aún más luz sobre el tópico que se tenga la discusión. Vamos a escuchar las citas que él pone. Vamos a escuchar las citas 3 citas que él pone para justificar esta doctrina. Luz o Tinieblas no mintió. Realmente es parte de la hermenéutica el solicitar más versos que puedan comprobar los hechos que se tienen a discusión, tomando en cuenta que el pasaje donde se está basando la teoría doctrinal es un verso poco claro, Juan 20:23 en este caso, fuera de su contexto, Juan 20:23, vamos a ver si no es muy claro. Juan 20:23. Desde antes, desde el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, o sea domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos en medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hasta ahí yo no veo nada oscuro. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre. O sea, recuerden que Jesús, los fariseos y los escribas y fariseos de la época no creían que Jesús podía perdonar pecados, ¿sí? Y entonces Jesús les demostraba con milagros que él podía perdonar pecados y más. Dice, como el Padre me envió, como me envió el Padre, ¿sí? Así también yo los envío. O sea, con esa autoridad que me envió el Padre, yo también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. A quienes remitiereis, vamos a ponerlo en un español más decente, porque estoy usando la Reina Valera. O bueno, no, así está bien. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes les perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces yo no sé qué es lo que tiene de oscuro este versículo. A quienes le perdonen los pecados se les perdonará, y a quienes se los retengan se los retendrá. Y ellos dicen que esto es oscuro. Bueno, vamos a seguir, vamos a mirar lo que él va a justificar de la doctrina de los 3 versículos. Su forma y de su contexto lingüístico y etimológico. Queda comprobado que nuestro hermano del canal Luz o Tinieblas dijo la verdad y respondió correctamente. En cambio, Rafael Díaz huyó por la tangente y no pudo responder porque no hay evidencia en la sagrada palabra de Dios que compruebe la ejecución de la penitencia romana en el siglo I. Si bien habló de la confesión y ahora volvió a terminar con la penitencia, no sabe ni lo que Luz y Tinieblas estaba preguntando. Muy bien, mis hermanos, ahora vamos a pasar a otro bloque
La palabra de Dios habla sobre presentar más de un testigo para legitimar un asunto doctrinal. Vamos a ver a continuación cómo Isaac cambia, tuerce de tal forma los versículos que cambia la palabra testigos por versículos, ¿sí? Y la palabra blasfemias, pecados, agresiones y ofensas las cambia por doctrinas. Esto es maravilloso, no se lo pierdan. La Biblia nos enseña que debemos presentar más de un verso para poder comprobar una doctrina. Quédate en este video, vamos a seguirlo, lo vamos a comprobar y vamos a seguirlo estudiando e investigando este tema tan importante. En el libro de Deuteronomio capítulo 19 versículo 15 dice lo siguiente. Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. Vamos a leer primero lo que dice. Ahora sí, en la Reina Valera. No se tomará en cuenta a un solo testigo, o sea, testigo de persona, no versículos, contra ninguno en cualquier delito. Ojo, testigos en un delito, pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, ¿sí? Y solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, son testigos para acusar a alguien de un delito, de un pecado, ¿sí? De una ofensa. Pero vamos a ver cómo él lo interpreta. Siguiente. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno otro en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. El contexto de este texto nos enseña, estoy leyendo la Torá, por supuesto, nos enseña sobre las leyes del testimonio. Pero ¿por qué tomo este verso? Para comprobar que la palabra de Dios nos exige que para poder enseñar doctrina nos basemos no solamente en un verso, sino en más de un verso, 2 o 3 versos como mínimo. Porque en el libro de Juan capítulo 8 versículo... Ojo, entonces vieron ustedes cómo él convirtió mágicamente los testigos en versículos y los delitos en doctrina. O sea que la doctrina protestante son delitos, son pecados, son ofensas, ¿sí? Esa es la doctrina protestante, porque él dice, estos son los versículos que nos rigen. Un solo testigo es un versículo, ¿sí? Y para nosotros las doctrinas son delitos. Así lo dice claramente. Mire. De un verso, 2 o 3 versos como mínimo. Porque en el libro de Juan capítulo 8 versículo 17 el Señor Jesús... Bueno, Juan 8:17, vamos a esa. Juan 8:17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Vamos a ver a qué se refiere este pasaje de Juan 8. Les recuerdo que cuando se escribió la Biblia no había división en pasajes, en versículos, en capítulos. No, eso lo introdujo la Iglesia Católica en la Edad Media. Ahora, Juan 8 nos habla de la mujer adúltera, ¿sí? Dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, lo ponen a él como juez. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. Y como le insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, ese es el dictamen, ¿sí? La sentencia de Jesús. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en ella. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo,
Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces vemos como acá, en la relación de los testigos, él toma una decisión como juez y dice, no te condeno, vete ya. Y seguimos leyendo, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Dice, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Y que hay que seguirlo. Y se respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgar según la carne, yo no juzgar a nadie, como hizo con la adúltera, no la juzgó. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces ahora ustedes van a escuchar cómo Isaac convierte estos versículos, o sea, las personas o los dos hombres los convierte en dos versículos, ¿ya? Sí, y para hablar de su cuento de la doctrina, vamos a escucharlo. Jesucristo le dice al pueblo judío que lo escuchaba, en su ley, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo no doy testimonio de mí mismo, sino de el Padre que me envió y de mí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el principio de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, se puede aplicar también para legitimar una doctrina o una revelación. Si ustedes se dieron cuenta, ni en Juan ni en Deuteronomio se mencionó doctrina, se mencionó versículos o revelaciones. Eso lo inventó él. Nosotros leímos los textos, no aparece nada de eso, y lo leí de la misma Reina Valera, para que no haya excusa. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante. 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. Vamos allá. 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. Bueno, vamos a leer. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. O sea, Pablo fue 3 veces a Corinto. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Sí? Ok. Entonces, y dice, he dicho antes y digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a los demás que si voy otra vez no seré indulgente. O sea, tomando la posición de juez, de acusador. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Recuerden que la separación de capítulos y versículos es artificial. La carta a los Corintios es de corrido. Vamos a ver a qué se refería con ir por tercera vez y a los juicios. Dice aquí, en el capítulo anterior, en el 12, dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿O no hemos procedido con el mismo espíritu en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios? En Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo, a esto se refería por la tercera vez, de que si él vuelve una cuarta vez no va a ser indulgente. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle como tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros, ojo, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Y ahora sí dice, esta tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, todo asunto referente a ¿qué? A esto que se estaba presentando en Corinto. Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, inmundicia, fornicación, lascivia, a eso se refiere, ¿sí? Por eso dice, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, o sea, cuarta vez, no seré indulgente. A eso se refiere. Ahora, ustedes van a escuchar cómo
este señor Isaac convierte la tercera vez, o sea, el tercer viaje en 3 versículos. No sé cómo hace para cambiar la palabra viaje a versículos, ¿sí? Y cómo él dice que, cómo reemplaza doctrina por, o sea, para él doctrina, o sea, la tercera ida son 3 versículos para él. Y la doctrina a la que se refieren esas 3 idas son las contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, inmundicia, fornicación y lascivia. Esa es la doctrina según o sea, lo que dice el texto, pero para el señor Isaac Fuentes, pues vemos que estos pecados son doctrina y un tercer viaje o un cuarto viaje son versículos. Escúchenlo. El apóstol Pablo también dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, en boca de 2 o 3 testigos constará todo el asunto. Y si sigues leyendo te darás cuenta que el asunto al que se refiere es un asunto de doctrina. Asunto de doctrina, vamos a mirar. ¿Pensáis que aún nos disculpan? Ah, bueno, en el 13, ¿no? 13:3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino es poderoso en vosotros. O sea, es simplemente que buscar una prueba de que Cristo hablaba por medio de Pablo. Esa es toda la cuestión doctrinal. No, está mal equivocada, está muy equivocada. Entonces, en pocas palabras, la palabra de Dios y la hermenéutica nos enseña que para poder creer en algo tenemos que estar basados en más de 3 versículos como mínimo. Dios les bendiga, espero que este video les haya sido de bendición a todos mis hermanos. Amén. Entonces ustedes vieron cómo él dio 3 versículos que hablaban de personas y las convirtió, o sea, de testigos, y los convirtió en versículos, ¿no? Y eran testigos contra pecados de lascivia, fornicación, impureza, contiendas, envidias, y a eso lo llama doctrina. O sea que al fin la doctrina, según esta interpretación hermenéutica de él, entonces para el mundo del protestantismo los testigos son versículos, ¿sí? Y los pecados, la inmundicia y la, ¿cómo se dice? Y las herejías son doctrina, según los versículos que él leyó y cómo los interpretó. Bueno, y acá les voy a mostrar la charla que tuve con él. Dice: este señor confunde testimonio con personas contra un delito, con usar 3 versículos para hacer doctrina, con lo que muestra que tiene una pésima hermenéutica, y tampoco puso el video con las palabras del señor Luz y Tinieblas. Claro, las cortó para que no se viera la embarrada, porque donde lo ponga no le queda nada más que para argumentar, claro, porque el mismo Luz y Tinieblas, ustedes escucharon que él dijo que en la hermenéutica protestante con 3 versículos se hacían doctrinas. Y aquí empezamos a debatir, él me presentó los mismos versículos, yo se los fui refutando de la misma manera, y entonces pues yo le dije, él me dijo, bueno, hagamos un video, invitemos a Pus y Tinieblas, y entre los 3, hagamos un video entre los 3, y hacemos lo siguiente: ustedes dicen que se necesitan 3 versículos para hacer una doctrina. Listo. Entonces va a ser así. Yo a ustedes les voy a presentar versículos, más de 3, sobre la penitencia, ¿sí? Que es una cosa, y sobre la confesión, que es otra. Ya se los presenté en este video, ustedes los vieron. Son 7 versículos que les presenté, ¿sí? Y a la vez ustedes me van a presentar 3 versículos, ¿sí? Donde me digan que Jesús no es religión, o me digan que Jesús y los apóstoles cobraban diezmos, o por último que Jesús y los apóstoles ponían a los nuevos a hacer la oración de recibir a Cristo en el corazón en vez de bautizarse. Entonces, a esa propuesta, ¿qué fue lo que él me respondió? Ok, dice, a ver, no, esto es, mira, acá dice:
Amigo, este video lo filmé para demostrarte que mentiste cuando trataste de dejar la impresión de que no se necesita más de un verso para comprobar una doctrina. Falso. Y además para demostrar que mentiste cuando afirmaste que el creer que no se puede hacer una doctrina con un solo versículo oscuro, debo añadir, no es parte de la hermenéutica. Este fue un video para refutarte. Ahora, el diezmo y la oración que mencionas no es el tema de este video. Ah, qué conveniente. ¿Usas la misma estrategia de Rafael? ¿Cambias el tema de evade la carga de la prueba? No, no la evadí, la estoy mostrando. Te reto a debatir sobre el diezmo y el tema que desees, pero primero, sí, ahí dice, pero primero refuta mis argumentos, ya lo hice, y comprueba los hechos que tienes que comprobar, y entonces tendrás derecho, o sea, derecho a debatir conmigo otros temas. Tener derecho a debatir con él. Qué gran honor. Bueno, ahora solo como adelanto, tengo el derecho de volverte la carga de la prueba pidiéndote que me des 3 versos donde el Señor Jesús prohibió a sus discípulos pedir diezmo. No escapes a otro tema, comprueba los hechos o te doy por refutado. Bendiciones. Entonces, miren, cuando uno les pide que 3 versículos de la Biblia donde Jesús y los apóstoles cobraron diezmos, ¿a qué me responde él? Con otra pregunta, que le demuestre 3 versículos de la Biblia donde Jesús le prohibió a los apóstoles cobrar diezmos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo él? Yo no tengo 3 versículos, no existe ni un solo versículo en la Biblia, ¿sí?, donde se demuestre que Jesús y los apóstoles cobraban diezmos. No existe. Entonces, aquí él queda al descubierto al mostrar que sus doctrinas no tienen ni siquiera un solo versículo bíblico que los apoye, ni siquiera 1, 2 o 3, ninguno. Por ejemplo, mira, aquí otra vez dice, bendiciones, ya respondí a este cuestionamiento, te vuelvo a poner la respuesta y te doy una aprobada. Dame antes 3 versos donde los apóstoles se les prohibió cobrar el diezmo y 3 versos donde se les prohibió también hacer la oración que mencionas, o sea, de recibir a Cristo en el corazón. Bendiciones, te vuelvo a poner la respuesta al comentario anterior. O sea, miren que vamos a cambiar la cámara para que ustedes se den cuenta. Cuando uno les pregunta a ellos, bueno, está bien, vamos a creer tu propuesta de doctrina, que con 3 versículos hacen doctrinas, dame 3 versículos donde diga que Jesús no es religión, 3 de la Biblia, 3 versículos donde diga que Jesús y los apóstoles cobraban diezmos, o que autorizaron a los pastores a cobrar diezmos mensuales en dinero, o 3 versículos donde diga que Jesús y los apóstoles ponían a los nuevos, a los recién convertidos, a hacer la oración de recibir a Cristo en el corazón en vez de bautizarlos inmediatamente. No existe, no tienen ningún sustento, son doctrinas de ellos, pero no existe ni un solo versículo de la Biblia que los apoye, ni uno solo. Es más, o sea, en la teoría ellos dicen que con 3 versículos ellos hacen sus doctrinas, pero en la práctica sus doctrinas no tienen ningún sustento bíblico o medio versículo como sustento bíblico, y en el mejor de los casos, pues en la doctrina mejor formada del protestantismo, está apoyada en un solo versículo. Y les voy a dar un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Vamos a mirar de dónde sacan ellos el cuento del bautismo de adultos. Lo sacan, toda esta doctrina del bautismo de adultos, porque la Biblia no habla del bautismo de adultos, sino que habla en Mateo 28, 19, que Jesús nos enseña el bautismo a todas las gentes, no bautismo de adultos, no bautismo de bebés, no bautismo de dinosaurios, sino bautismo a todas las gentes. Entonces, ¿en qué se basan ellos para hablar del bautismo de adultos? Dice esto, en este pedazo, porque ni siquiera en lo que sigue. Dice, el que creyere y fuere bautizado. O sea, dice, él tiene que creer para ser bautizado. Pero no leen esto, será salvo, porque ellos no creen que el bautismo salva. ¿Sí? Y dice, más el que no creyere será condenado. Entonces ellos dicen,
Entonces, si uno les dice, bueno, es que el bebé no cree, entonces si no se bautiza, ¿qué pasa? Dice que será condenado según esta misma lógica. Entonces dicen, no, eso no, lo único que vale es esta parte del versículo, el resto no vale. Y entonces ellos, a partir de medio versículo, o menos de medio versículo, el que creyere y fuere bautizado, con esto hacen toda la doctrina del bautismo de adultos. Entonces, espero que ustedes se den cuenta que ellos se inventan sus propias reglas, pero ni siquiera las aplican. Y aún nosotros, sin tener esas reglas, tenemos todo el sustento bíblico para comprobar nuestras doctrinas. 7 versículos bíblicos hablando de la penitencia y de la confesión. ¿Cuántos versículos escucharon ustedes o vieron donde diga que Jesús no es religión? Donde Jesús y los apóstoles cobraran diezmos, donde Jesús y los apóstoles pusieran a los nuevos a hacer la oración de recibir a Cristo en el corazón en vez de bautizarlos. No existe un solo versículo, no existe ni un solo versículo que enseñe eso, pero es doctrina protestante, así, a rajatabla, y ellos dicen, es que la Biblia dice que Jesús no es religión. Muéstrame dónde dice. No hay un solo versículo que diga eso. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado este video, que hayan descubierto las mentiras y que se haya solucionado de una vez por todas este problemita, este cuento donde tratan de disfrazarlo de pus y tinieblas, que fue una embarrada porque él contó públicamente un secreto de los evangélicos, porque este cuento de los 3 versículos y eso tiene una procedencia evangélica, sí, no de todas las denominaciones protestantes, sino más que todo evangélica, aunque es un mito, ya vimos que es una farsa. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado este video, que se hayan quitado las vendas y que se haya definitivamente aclarado este tema. Que el Señor les bendiga y les guarde y que viva Cristo Rey. Bye bye.